Escandalosos delitos en el seno del Vaticano. Buenos días y bienvenidos, amigos y amigas, a Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para analizar el tema del Vaticano y cómo están surgiendo noticias muy importantes sobre el tema de los abusos sexuales infantiles en esta organización. Vamos allá. En primer lugar, vamos a ver lo que han sido los casos de abuso sexual infantil cometidos por miembros de la Iglesia Católica, en la que el motivo por la que hacemos este vídeo es porque ha habido otra noticia lamentable sobre el tema de los abusos sexuales. Estos casos hacen referencia a una serie de condenas, juicios e investigaciones sobre casos y crímenes de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes y miembros del clero católico en contra de menores de edad, desde los 3 años, y que involucran, en la mayoría de los casos, a niños de entre 11 y 14 años de edad. Los casos han sido documentados y denunciados ante las autoridades civiles de varios países, resultando en la persecución de los pederastas y demandas civiles contra las diócesis de la Iglesia Católica. Muchos de los casos salen a la luz varias décadas después de los hechos. Las demandas ante las autoridades han sido hechas también contra la jerarquía católica, contra el Vaticano, contra la alta esfera de esta organización católica, quien en muchas ocasiones obstaculiza las investigaciones, además de no reportarlas y de encubrir a los sacerdotes pederastas, trasladándolos de las parroquias a otros países para evitar su detención y juicio. A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha incrementado el número de denuncias por abuso sexual infantil en todas sus variedades por parte de religiosos católicos. En los últimos años de este siglo XX han cobrado relevancia los casos de Irlanda, Estados Unidos y Alemania, donde las autoridades locales han encontrado culpables a sacerdotes católicos de cientos de acusaciones de pedofilia. El escándalo ha alcanzado a congregaciones como la Legión de Cristo. Ocasionó la renuncia de los obispos irlandeses de Cloyne, John Magee, y de las diócesis de Kildare y Leighlin, en James Moriarty, Bishop, quienes reconocieron haber sido negligentes ante las denuncias de pedofilia por sacerdotes en sus diócesis, y ha llevado a la cárcel a varios sacerdotes católicos. En abril de 2010, Roger Joseph Vangeli dimitió como obispo de Brujas por haber abusado sexualmente de un joven cuando era sacerdote, al comienzo de su episcopado. Organizaciones de víctimas de pedofilia han señalado que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI tienen algún grado de responsabilidad al haber encubierto abusos o bien omitido las denuncias. La Santa Sede, por la voz del anterior papa, al Papa Francisco, Benedicto XVI, ha condenado la pedofilia y ha reconocido los casos que han llevado al escándalo por esta causa en los últimos años de la primera década del siglo XXI. A través de un comunicado dirigido a los católicos de Irlanda, el máximo jerarca católico en aquel entonces reconoció la actuación insuficiente de la Santa Sede en los casos de pedofilia denunciados. Con lo cual, vemos muchas cosas que no cuadran. Benedicto XVI, aun siendo papa en los últimos años anteriores a Francisco, ya formaba parte de la Iglesia Católica. En ningún momento lo denunció. Con lo cual, pedir perdón de algo que sabías con anterioridad y con muchísimos años de experiencia que eso sucedía, no es un perdón viable, un perdón que valga. Ahora vamos a pasar a la noticia que ha escandalizado el mundo estos días, que son los más de 500 niños del coro de Ratisbona que fueron víctimas de abusos a lo largo de casi 5 décadas, 50 años. Es una catedral en Alemania que se llama Ratisbona y sufrió un vuelo dramático la noche del 9 de marzo de 2010. Ese día el famoso director y compositor alemán Franz Wittenbrick reveló en el programa de televisión Menschen bei Maischberger que los famosos gorriones eran víctimas de castigos corporales y abusos sexuales. Pero no ha sido hasta ahora cuando un juez ha dado validez a estas denuncias. Parte de estos maltratos tuvieron lugar cuando el hermano del Papa emérito Benedicto XVI, Monseñor Georg Ratzinger, dirigía el coro entre 1964 y 1994. Es decir, de esos 50 años, 30 años
de abusos sexuales fueron dirigidos por George Ratzinger, el hermano de Benedicto XVI, el que salió pidiendo perdón por los abusos sexuales y porque la Santa Sede no había hecho suficiente. Lamentable. Además, es un caso que es generalizado. Estamos viendo casos específicos porque si tuviéramos que verlos uno a uno no acabaríamos ni mañana. En este tema vemos denuncias muy importantes. Por ejemplo, algunos titulares así de modo rápido. Denuncian 4.500 casos de pederastia en la Iglesia Católica de Australia. Por otra denuncia de abuso infantil vuelven a detener a un cura en Santa Fe. Detenida una monja por entregar niños sordos a curas para que los violaran en Argentina. Detenidos 3 curas y un seglar por abusos en Granada, España. Detuvieron a 2 curas por abuso de niños sordomudos en Mendoza. Esto es lo que tenemos del tema de los abusos sexuales. Pero hay más. Ahora vamos a ver el tema del dinero en el Vaticano. ¿Cuánto dinero tiene el Vaticano? ¿Qué podría hacer el Vaticano si quisiera, no? Pues el Vaticano podría acabar con la pobreza mundial 2 veces. O sea, si hubieran 2 tierras, podría acabar con la vida de pobreza y de marginalidad de esas 2 tierras. Esto fue una publicación de la revista italiana Oggi, el Tesoro en Oro del Vaticano. En base a informaciones extraordinarias, fue colocado detrás de los Estados Unidos como el segundo tesoro en oro más grande del mundo, con 3.500 millones de euros, en oro solo. En comparación, el valor del tesoro en oro del Estado de Italia es de solo 400.000 millones de liras. Esto fue en 1952. ¿Cuál será el tamaño actual del Tesoro del Vaticano cuando esto fue en 1952? Calculemos el incremento del valor, entonces el valor del oro sería hoy un 63% más alto. Con la venta del Tesoro del Vaticano, según el momento de un eventual desembolso, podría haber producido una ganancia de un 650%. Y esto podía haber crecido la fortuna a más de 100.000 millones de euros. No muchos países tienen en su PIB esa cantidad de dinero. Las riquezas del Vaticano además son incalculables porque solo estamos poniendo el tema del oro, pero también hay que mirar el tema de las obras de arte y el dinero en efectivo que llega de todas las parroquias que tienen un superávit, porque el superávit de las parroquias, algunas pueden hacer reformas, pero otras lo tienen que dar al Vaticano. Es como una gran mafia jerárquica que está centralizada, por supuesto. No se puede hacer algo sin el consentimiento del Vaticano, algunas decisiones importantes. A partir de ahora, el vídeo toma un enfoque más oscuro en el tema del Vaticano. Más aún, si cabe, de lo de los abusos sexuales. El tema de Ronald Bernhard, el ex banquero, el ex financiero, muy importante en su ámbito en aquel entonces holandés, que dijo cosas muy importantes como que el satanismo, el luciferianismo, estaba implantado en la élite financiera global y en zonas de altas esferas de organizaciones muy poderosas. ¿Qué tiene que ver Ronald Bernhard aquí? Bueno, desde aquí os digo que sería bueno que vierais primero el vídeo de la entrevista a Ronald Bernhard antes de seguir con este vídeo, porque así os podrían quedar más claras las cosas. Pues relacionándolo con los comentarios de Ronald Bernhard a partir del minuto 22-24 del vídeo de la entrevista, que lo tenéis abajo en la descripción, vemos que el Papa Paulo VI en 1972 dijo una frase en una homilía que decía así, de manera literal: por alguna grieta el humo de Satanás ha ingresado al Vaticano. La referencia a Satanás tiene un significado inequívoco para los estudiosos de las sociedades secretas y la masonería. La acusación más sonora que se les hace es la de practicar el satanismo luciferianismo, con sacrificios incluidos. Esta tiene poco de raro si se tiene en cuenta, por solo dar un ejemplo, que el masón más poderoso del siglo XIX, el general sureño y cofundador del Ku Klux Klan, Albert Pike, hacía referencias inequívocas en sus escritos a la preeminencia de Lucifer como el príncipe de la luz en el universo. Parece que tenían algún problema mental. Se ve que cuando tienes mucho poder, enseguida te llega el problema mental, que es lo que también decía Ronald Bernhard en su entrevista.
De tal manera, la frase de Pablo VI cobra su sentido si se entiende que estaba diciendo que las sociedades secretas se habían infiltrado en el Vaticano, no precisamente algo espiritual como el diablo, sino el tema de las sociedades secretas. Para él, las sociedades secretas eran el diablo, porque eran muy poderosas y ese poder les hacía ser unos psicópatas. Y varios de sus miembros, de los miembros de las sociedades secretas, ocupaban altos puestos dentro del Vaticano. Sin embargo, debe hacerse notar que Pablo VI fue papa hasta 1978 y no volvió a expresarse con tal claridad al respecto desde esa vez, desde la homilía. Le dieron su merecido de amenazas, ni ampliar sus declaraciones contrarias a las sociedades secretas y a su infiltración vaticana. Esto puede resultar muy llamativo dentro de la situación, dado que Pablo VI estaba declarando que el enemigo mortal de la Iglesia ya estaba dentro de ella. Los cardenales indicados como masones infiltrados en una lista de miembros de la logia P2, publicada en Il Giornale di Turin, por el periodista Mino Pecorelli, un renegado de la misma, que luego fue asesinado por mostrar los nombres de los cardenales masones infiltrados. Cuidado, no dijeron que fue un suicidio, dijeron que fue asesinado, pero nadie dijo quién fue, o nadie lo investigó, no interesaba. Eran nombrados Jean Villot y Paul Marcinkus, y otras fuentes señalan a Poletti, Baggio y Casaroli. Deseaban evitar a toda costa cualquier atisbo de renovación en el Vaticano. No solamente compartían los intereses ideológicos de sus nuevos socios, los núcleos protestantes de poder en Nueva York, Washington y Londres, sino que necesitaban evitar que se destapara un gran escándalo financiero con la banca relacionada con la Santa Sede y en parte propiedad del Vaticano, con lo cual satanismo, influencia de poder y tema financiero, siempre es lo mismo. Lo peor es que esa relación financiera involucraba a la Iglesia en el lavado de dinero de la droga y tráfico de armas, fondos de la mafia, sobre todo la camorra, y el tráfico de órganos de niños. Varios de esos cardenales que habrían sido masones dirigían las finanzas vaticanas. Y aquí podemos ver, hay mucha más información, pero no voy a hacer el vídeo más extenso, perdonad, y vamos a parar un momento. Y podemos pensar, ¿cómo puede ser que el Vaticano tenga tanto dinero? También podemos pensar, bueno, es que se recoge mucho dinero en las misas de las parroquias locales, etc. Sí, pero ¿cuántas monedas se recogerán? ¿Cómo puede ser que haya tantas parroquias que vivan de las monedas que da la gente o de los billetes en casos más excepcionales? La Iglesia Vaticana tiene en oro 100.000 millones de euros. ¿Cómo puede ser eso así? Porque está claro que detrás hay algo oscuro y sobre todo, seguramente, algo ilegal, o presuntamente. Pues hasta aquí el vídeo reportaje de hoy sobre el Vaticano, sus abusos sexuales y sus cosas oscuras que siguen saliendo a la luz por parte de algunos periodistas y algunos investigadores que después tienen sus consecuencias, como el caso del periodista italiano. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, dar vuestra opinión en los comentarios, vuestras teorías, también vuestras dudas y preguntas en la caja de comentarios del vídeo y también visitar, por supuesto, el grupo de Facebook de Opiniones Actualidad, Twitter y WordPress para más novedades y preguntas que tengáis sobre el canal. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.